tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a Iquique Televisión. Estamos con un nuevo capítulo de Iquiqueños por el Mundo. En esta ocasión vamos a entrevistar a don Carlos Salas, quien es un analista político que vive hace muchísimos años en Dinamarca y él también actualmente da clases de economía y política en la Escuela de Negocios de la Universidad de Copenhague. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, gracias. Bien. Carlos, cuéntame primero cómo has vivido esto del COVID-19. Bueno, bastante difícil porque uno vive en un país desarrollado, en Europa, y uno se imagina de que está más seguro, que todo funciona mejor y que va a pasar más rápido. Uno tiene una cierta idea de lo serio que puede ser, y en realidad me ha sorprendido porque lo que están viviendo ustedes en Chile lo estamos viviendo aquí, y creo que lo está viviendo todo el mundo. Estos temas de las restricciones, de no poder salir o de salir pero mantener distancia, que no se puede ir al cine, ¿no es cierto? Uno no se puede entretener, restaurantes están todos cerrados. Eso es bastante difícil, yo creo que es complicado, especialmente cuando uno está lejos también, porque ahí uno piensa más en la familia y en los amigos. ¿Cómo han sido las políticas que ha instaurado el gobierno danés? Bueno, yo diría que son moderadas, pero no relajadas. Si uno se pone a pensar, por ejemplo, el caso de México, estaba leyendo que el presidente de México, él habla de fascismo, él habla de autoritarismo, ¿no es cierto? Aplicar medidas y amenazar a la gente con la policía, él lo considera un fascismo, un autoritarismo. Aquí en Dinamarca no se está haciendo algo tan relajado como en México, pero obviamente que se tomaron medidas que son distintas, que son nuevas y que tienen que ver con la distancia social, tienen que ver con la clausura de locales comerciales, pero la policía es muy relajada, la policía no, a uno no lo trata mal, no hay toque de queda, aquí no hay toque de queda. Pero también me imagino que la población danesa es mucho más consciente que la población mexicana o latina en general, digamos, ¿no? Yo creo que sí, por los resultados, porque me preocupo de ver las cifras todos los días. Hay una página web en donde uno tiene un resumen de los casos diarios y cómo se mueve esta curva. Y yo diría que los resultados daneses son bastante buenos, pero lo curioso es que son bastante buenos de acuerdo a esa medida, ¿no es cierto?, de la cantidad de contagiados y que la curva va bajando, porque aquí tenemos nuestros vecinos, los suecos, están aplicando una medida totalmente distinta, que es decir, no hacer nada prácticamente, recomendar a la gente que mantenga una distancia social, pero todo lo demás funciona. Funcionan los cines, funcionan los restaurantes, funcionan las escuelas. ¿Y cómo le ha ido a Suecia con esa fórmula? Mira, si uno mira la cantidad de fallecidos, es más alta que los que uno observa en Dinamarca o en Alemania, pero ellos tienen una defensa muy buena. Ellos dicen, claro, tenemos más fallecidos, pero es porque se acumulan de una sola vez. Eh, entonces es alto ahora, pero con el tiempo eso va a decaer. En el caso de Dinamarca es menos, pero va a ser más largo con el tiempo. ¿Por qué? Porque ellos creen en esta teoría del grupal, que uno se infecta de manera grupal. Entonces ellos están como controlando el tiempo de infección en la ciudadanía. En el fondo están dejando que la gente se contagie para que la gente desarrolle anticuerpos. Alguien decía por ahí que los anticuerpos no sirven porque no hay nada seguro de que uno sea inmune. Exactamente. Y la respuesta que ellos dieron fue muy buena. Ellos dijeron, bueno, si no hay ninguna garantía de que uno se vuelva inmune después de infectarse, entonces no nos sirve ninguna vacuna. Entonces no se puede crear una vacuna. Y en el fondo, algo hay que hacer, en algo hay que creer. Y si no podemos usar una vacuna, mejor creemos que el cuerpo se acostumbre, ¿no es cierto? Que la sociedad se acostumbre y tratar de hacer alguna vida normal a futuro, con el virus presente, sí o no. O sea, ellos también se ponen en ese escenario, que yo lo encuentro bastante inteligente, bastante nuevo, bastante diferente, ¿no? Sí, bastante extraño, digamos, para lo que estamos haciendo en el resto del planeta. Oye, Carlos, justamente conversando respecto a que tu carrera es analizar políticamente las situaciones del mundo, comparar Latinoamérica con Europa, cuéntame un poco, ¿cuál sientes tú que es
la capacidad que tienen los países latinos para enfrentar esto, considerando que Europa, por ejemplo, que tiene mucho más dinero, que es mucho más desarrollado, tampoco ha podido solucionar el problema, que en casos como el de España, como el de Italia. ¿Cómo nos ves a nosotros, a los latinos, especialmente a los chilenos, para poder enfrentar esto? Yo creo que a fin de cuentas, los recursos que tiene un país se observan en la forma en que las autoridades del país enfrentan el problema. Yo, por ejemplo, noto que en países más pobres, menos desarrollados, la represión es muy grande. O sea, ya la policía entra a tu casa, te saca de tu pieza, si estás escuchando música, te sacan a palos, una cosa terrible. En cambio, estos países como Dinamarca, Alemania, Suecia, tienen más recursos. Entonces también ellos pueden esperar un poco más. Ellos pueden esperar la vacuna o quizás un tratamiento. El dinero les alcanza para mantener a la gente que está sin trabajo durante varios meses. En ese sentido, creo que lo que se observa en Chile es un término medio. Chile no lo está haciendo mal, pero tampoco es extraordinario. Leía que hoy día las cifras de infectados hoy en Chile son casi 900 personas hoy en día. Y hace una semana el presidente en Chile hablaba de que estamos orgullosos de mantener esto a cuesta abajo y era como muy pronto para cantar victoria. Entonces tampoco sabemos cuál va a ser el desarrollo. Lo otro es que Chile está rodeado de países que tienen problemas más grandes, como Perú, Ecuador, que también está cerca, y no nos podemos aislar, ¿no es cierto? Al final nos podemos librar del virus y decir no tenemos ningún infectado más, pero eso significa que tenemos que cerrar la frontera para siempre. Nadie puede salir ni nadie puede entrar al país. ¿Quién puede hacer eso hoy en día? Nadie. Entonces, todas estas cifras que uno compara, que se siente ganador, se siente perdedor, en el fondo no sirven de nada. Lo que estamos haciendo en el fondo, independientemente de los recursos económicos que tengamos o la pobreza que tengamos como sociedad, es ganar tiempo, nada más. Estamos ganando tiempo, estamos esperando por un buen tratamiento o una vacuna. Ok, Carlos, posturas filosóficas, ¿cómo las ves? Posturas que, la filosofía que puede haber detrás de cada gobierno, como por ejemplo el caso de Bolsonaro, está tomando una actitud y por otro lado Argentina con Fernández está tomando otra. ¿Qué Sí. ves detrás de esto? Mira, es bastante curioso porque yo el otro día escribía en Facebook la nueva división política. Ujú. Está entre los que abren las industrias, abren los trabajos, y está entre los que quédense en la casa. Y a fin de cuentas, este virus se está transformando también en una opinión política. Y si uno observa el mundo, se da cuenta de que países más socialdemócratas, más socialistas, están como pensando en controlar la pandemia, ¿no es cierto? Y controlar a costa de lo que sea. Y países que son más liberales, que son más pro negocios, como Estados Unidos, eh, como Brasil, Ujú, que es un caso extremo en todo caso, ujú. simplemente quieren ignorar el virus. Decir, ok, es un resfrío, hay que hacer la vida con normalidad. Yo creo que al final la mayoría de los países del mundo están tomando un camino, un término medio, es decir, cuidando la salud pública, pero al mismo tiempo manteniendo un ojo en la economía, porque no se puede descuidar la economía tampoco. Ujú. Carlos, justamente hablando un poco también de la economía y de la protección a la población, la protección social. Cuando se nos produce el estallido social en nuestro país, eh, obviamente muchos pedidos de parte del pueblo hacia el gobierno, mayor protección, mayor cobertura en muchos aspectos, y el gobierno siempre estuvo en una posición de ir soltando de a poco situaciones. Sin embargo, ahora frente al COVID-19 salieron medidas de protección bastante más importantes que las que logró el estallido social. ¿Sientes que de alguna forma la clase política en Chile funciona bajo presión o políticas de otros países tienen que funcionar bajo presión? Porque lo que parecía que no había dinero para el estallido social, parece que ahora sí lo hay. Mira, eso se observa en todo el mundo. Yo creo que lo que ocurrió en Chile es muy extremo. Es bastante extremo porque, por ejemplo, en Dinamarca también la gente reclama unos mejores sueldos y el Uh -huh. gobierno también se niega a veces a negociar con esta misma historia de que tenemos que mantener la macroeconomía equilibrada, que tenemos que atraer inversiones, que no tenemos que endeudarnos. Es la misma retórica. Pero en un país como Dinamarca uno no va a mandar a la policía ni va a hacer un toque de queda para controlar una demanda social. O sea, aquí se negocia antes. Entonces lo que uno se observa en Chile es que uno está dispuesto a muchas cosas, el sacrificio es muy grande. La imagen del país quedó por el suelo. Y si uno observa el nivel de represión, terrible, y el nivel también de delincuencia, ¿no es cierto?, de vandalismo también muy grande. Entonces la situación de Chile es muy extrema. Hay un deseo de ignorar, ¿no es cierto?, simplemente de hacerse indiferente a algo que es tan obvio,
que es una inequidad social muy grande. Ahora quedó de manifiesto, ¿no es cierto?, un paquete de ayuda económica en Chile que Sí, también bastante fuerte. va a beneficiar a los negocios, ¿no es cierto?, a las empresas. Y el dinero salió fácilmente y la gente dice, sí, pero es que esos son fondos de emergencia. Está bien, pero ¿acaso no es una emergencia un país que está viviendo un desorden social o un estado de conmoción social tan grande? Qué deben hacer los países o los estados para que situaciones como el estallido social puedan de alguna forma aplacarse, mantenerse con mayor calma y que estos movimientos no se vuelvan a desatar como se han desatado en Chile, en Francia, en Colombia en los últimos meses? Lo más increíble cuando uno observa la situación de Chile es que tuvimos a la presidenta Bachelet, Ujú, que llegó con reformas, ¿no es cierto?, a la Constitución, que llegó con ujú, una reforma tributaria, que llegó también con una idea de hacer la educación gratuita para todos. ujú. Y eso a ella le costó un mundo, le costó una campaña, ¿no es cierto?, de resistencia muy grande de los sectores más económicos en Chile. Y resulta de que ahora las demandas de Michelle Bachelet se quedaron cortas porque la gente quiere muchísimo más que eso. Entonces, la derecha en Chile, la clase gobernante en este momento en Chile, tiene que ponerse a pensar, oye, decirle que no, ¿no es cierto?, a reformas que son necesarias y que quizás no eran tan terribles, ha sido un gran error. Yo creo que ahora ya no se habla más de Bachelet, ya no se habla del mal gobierno de Bachelet, ahora están callados. ¿Por qué están callados? Porque se dan cuenta de que hasta incluso una socialista como Bachelet se quedaba corta, que el pueblo quería más, la gente quería más. Ahora, ¿se justifica que la gente quiera más? Bueno, las historias de Chile son dramáticas. La gente de edad, los jubilados, ganan una mugre. La gente trabaja cualquier cantidad, trabaja muchísimo, Ujú. y siempre con esa inseguridad. ¿Cómo va a ser mi vejez? ¿Cómo va a ser el día en que me enferme, el día que pierda mi trabajo? Entonces, la sociedad chilena debería ser capaz de solucionar esos problemas antes y quizás no pensar que porque tú deseas mejores condiciones de vida, eres de izquierda, eres comunista. Simplemente eres un ciudadano que quiere mejores condiciones de vida. Ujú. Y perfectamente puedes terminar votando por la derecha, aunque estés conforme con algunas cosas que ocurren en un sistema. Carlos, lo que se ha dado en las últimas semanas, sin embargo, ahora se agudiza respecto a que hay un grupo de cerca de 600 personas bolivianas, ciudadanos bolivianos, que estaban en Santiago y que, bueno, simplemente perdieron sus trabajos, perdieron sus oportunidades laborales y desde Santiago los envían a Iquique para que de aquí se haga o cuarentena o la gestión necesaria para que puedan ir a hacer la cuarentena a su país. Todos sabemos que Bolivia tiene cerradas sus fronteras completamente, incluso para sus propios ciudadanos, para la misma gente de Bolivia. Sin embargo, en Santiago se toma la decisión unilateralmente que se vienen a Iquique, sin hacerle la consulta, tal vez no a la ciudadanía, sí, pero a nuestras autoridades, digamos, al alcalde, qué sé yo. ¿Y no te parece que eso de alguna forma es una muestra de centralismo que aún sigue existiendo en nuestro país? Mira, lo que tiene que ver con la organización política, sí, el centralismo ha existido y ha sido algo que la derecha o la izquierda o la centroizquierda, la centroderecha en Chile, todos han prometido que van a cambiar y no cambian. Eh, pero más que nada tiene que ver también con la visión, ¿no es cierto?, de las regiones. Por último, ok, no tenemos esa posibilidad de decidir por nosotros mismos, o ustedes que viven en la región de Tarapacá, pero por lo menos de consultar, ¿no es cierto? Ahí se nota que prácticamente hay una actitud de patrón de fondo cuando llega la hora de tomar decisiones a nivel de país. Y eso también es una deuda pendiente. O sea, en Chile hay muchas deudas pendientes, hay deuda de descentralización, de quizás mejor distribución de los recursos, zonas más extremas quizás también con la facultad de retener mayores recursos que ellos producen. Hay tantos temas que resolver, por eso que te digo, mientras más se ignoren estos temas, más grande es la ebullición, ¿no es cierto?, la explosión social cuando la gente realmente se cansa de esto. Ujú. ¿Cuál es tu visión de lo que pasa en Tarapacá en este momento con el COVID? Al comienzo yo pensaba que las noticias eran buenas porque no había ninguna persona contaminada, infectada y ya habían casos en el resto del país, pero parece que en este momento ya también es un tema serio. Son casi 200 infectados, ¿no?, en la ciudad de Cerca. Iquique. Sí, más o menos cerca. Bueno, y de acuerdo de todos los estudios internacionales, la cantidad real son entre 60 y 100 veces más. Entonces, si te pones a pensar, la cantidad de infectados en Iquique en realidad debe ser alrededor de 15.000 o 20.000 personas.
Y eso ya es bastante gente, bastante gente. Carlos, hoy leía justamente un estudio que mostraba cada país en cuánto tiempo iba a llegar al 97% ya resuelto, y Chile aparece por ahí como por el 13 de junio. Sin embargo, dice que el 100% cuando se termine en Chile va a ser aproximadamente a mediados de octubre. ¿Por qué nuestro país, que parece tener un comportamiento bastante más acertado que nuestros vecinos, se extiende hasta octubre, y hay otros vecinos como Cuba, por ejemplo, dice este estudio que se les corta en junio, máximo en julio? ¿Por qué nosotros nos extendemos más? Yo creo que tiene que ver también con la organización social. Chile tiene buena organización social, pero hay mucha inequidad. Entonces hay mucha gente que sigue viviendo al margen, marginalizada. Hay mucha gente muy pobre en Chile, aunque el país no es pobre como países menos desarrollados de África o de Asia o incluso de Centroamérica. Chile sigue siendo un país con una cantidad de su población que es bastante pobre. Entonces me imagino que todos estos cálculos tienen que ver con la capacidad social, ¿no es cierto?, de enfrentar el tema como país. En Chile es un tema de clases. Yo creo que el tema del COVID va a desaparecer en Las Condes, va a desaparecer en Providencia, pero seguramente va a seguir en los sectores más marginales, más pobres. Por un tema también de acceso a higiene, a recursos básicos. Esto también podríamos verlo si nos comparamos con un vecino como Argentina, por ejemplo, que Argentina está bastante más complicado que nosotros en materia económica. Sin embargo, las medidas, y parece que la gente las acató de inmediato. ¿Qué diferencia tendríamos con ellos en este aspecto? Mira, es un tema bastante polémico porque si uno da alguna opinión en ese sentido puede herir a alguien, ¿no es cierto? Especialmente a nosotros los chilenos, pero de acuerdo a todos los estudios internacionales, Argentina es un país más moderno que Chile. O sea, a pesar de todos los problemas económicos que tienen, la corrupción, la gran inflación, ¿no es cierto? Todo esto que nos escandaliza a nosotros, porque en esa materia nosotros estamos mucho mejor que ellos. Pero cuando miramos a nivel de modernidad, el nivel de modernidad en Argentina es mayor que el nuestro. Y tiene que ver con un montón de temas, tiene que ver con infraestructura. Ellos crearon un montón de cosas mucho antes que nosotros. Ahora quizás no tienen el dinero para renovar lo que tienen, pero ya lo tienen. Tienen una base social, tienen una base estructural que es bastante buena. Y yo creo que ellos se siguen basando en eso. Tienen educación que es gratuita, hay que pensar simplemente en eso, educación que es gratuita. Entonces, tienen unas ventajas que nosotros no tenemos, a pesar de todos sus problemas internos económicos. Ok. Carlos, ya tenemos que despedirnos. ¿Algún mensaje para la gente de Iquique? Que esté tranquila, que uno escucha un montón de historias, ¿no es cierto? Que uno no se vuelve resistente, que uno se ahoga, que uno que esto otro. En realidad yo creo que cada día que yo leo más sobre este tema, yo creo que tenemos que cuidar a la gente vulnerable, pero la inmensa mayoría de la población quizás ni siquiera lo va a sentir. El otro día leía un estudio que decía que en una cárcel de Estados Unidos 3.000 reclusos tenían el COVID y más del 90% eran asintomáticos. Imagínate, más del 90% de las personas ni siquiera sabían que estaban contaminadas. Entonces la gente tiene que confiar en eso. Confiar, bueno, yo no tengo problemas, quizás hay excepciones que igual ocurren desgracia, pero en general yo creo que la gente tiene que estar tranquila y pensar de que esto va a pasar. Ok. Gracias, Carlos, por haber aceptado esta entrevista desde Dinamarca. De nada. Hasta luego. Chao. Gracias a ustedes por haberse quedado con nosotros en Iquiqueños por el Mundo a través de Iquique Televisión. Soy Karim y nuestro entrevistado de hoy fue Carlos Salas, analista político y profesor de Economía y Política de la Escuela de Negocios de la Universidad de Copenhague.